Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, específicamente en esos momentos épicos y esa pasión descontrolada que tal vez se hayan perdido. Vamos a desentrañar esos instantes mágicos que hicieron que todos nos enamoráramos aún más de esta increíble pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Así que prepárense porque vamos a viajar a través de recuerdos llenos de química, risas y momentos que sin duda les harán suspirar. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y celebridades favoritas. Prometo que te vas a divertir mucho. Ahora sí, vamos al vídeo. Todos conocemos el fenómeno que fue Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoce en muchos lugares. La serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional. Pero más allá de la historia de amor entre Eda y Serkan, la verdadera magia radicaba en la increíble química que estos dos actores tenían. Y no era solo actuación, ¿verdad? Se notaba que había algo más. Vamos a empezar recordando esos momentos fuera de cámaras. Las entrevistas, por ejemplo. ¿Recuerdan esas entrevistas donde se miraban con ojitos brillantes, donde las risas eran genuinas y las bromas constantes? Uno de mis momentos favoritos es cuando Kerem intentaba hablar en inglés y Hande no podía parar de reírse de su acento. Era una risa contagiosa, sincera, que demostraba la complicidad que existía entre ellos. Y Kerem, lejos de molestarse, se unía a la risa, haciendo que el momento fuera aún más adorable. Esa espontaneidad, esa falta de pretensión, era lo que los hacía tan cercanos y auténticos a los ojos del público. Eran dos jóvenes divirtiéndose, disfrutando de su trabajo y, lo más importante, disfrutando de la compañía del otro. Pero no se trataba solo de risas. También había una conexión visual palpable. Esas miradas furtivas, esos pequeños gestos de afecto que parecían escapar a su control. Recuerdo una entrevista en particular donde les preguntaron sobre su escena favorita de la serie. Mientras Hande respondía con una sonrisa, Kerem la miraba fijamente, con una expresión que mezclaba admiración y ternura. Era una mirada que decía mucho más que cualquier palabra. Era una mirada que revelaba la profundidad de sus sentimientos. Otro momento épico que quizás se perdieron fueron los detrás de cámaras que compartían en sus redes sociales. No eran simples fotos promocionales, no señor. Eran vídeos cortos, historias divertidas, momentos espontáneos que revelaban la verdadera naturaleza de su relación. Recuerdo uno en particular donde estaban intentando grabar una escena romántica, pero no podían parar de reírse porque un mosquito no dejaba de molestarlos. La escena terminó siendo un desastre, pero el vídeo fue oro puro. Demostraba que a pesar de la presión del trabajo, siempre encontraban tiempo para divertirse y disfrutar de la compañía del otro. Eran como dos niños jugando, liberándose del estrés y conectando a un nivel más profundo. Además, esos vídeos detrás de cámaras nos permitían ver un lado diferente de sus personalidades. Hande, generalmente más reservada en las entrevistas formales, se mostraba más extrovertida y juguetona en los vídeos caseros. Kerem, por su parte, dejaba ver su lado más sensible y divertido. Era como si se complementaran a la perfección, sacando lo mejor el uno del otro. Pero no todo eran risas y bromas. También hubo momentos de profunda conexión y apoyo mutuo. Recuerdo una entrevista donde Hande hablaba sobre la presión mediática que sufría y cómo Kerem siempre estaba ahí para apoyarla y recordarle su valía. Se notaba que la admiraba y respetaba profundamente y eso se transmitía en cada palabra que decía. Y al revés también. En otra entrevista, Kerem hablaba sobre sus inseguridades y dudas sobre su carrera, y Hande lo miraba con una ternura y comprensión que te derretían el corazón. Era evidente que eran un gran apoyo el uno para el otro, tanto en lo personal como en lo profesional. Esta dinámica de apoyo, este entendimiento mutuo, era lo que hacía que su relación fuera tan especial. No solo eran compañeros de trabajo, eran amigos, confidentes, almas gemelas. Y no podemos olvidarnos de los premios y eventos públicos. Oh, Dios mío, los premios. Cada vez que subían al escenario juntos, la energía era palpable. Las miradas, los abrazos, las sonrisas, todo gritaba, estamos enamorados. Recuerdo un premio en particular donde ganaron como mejor pareja de televisión.
La forma en que se miraron al recibir el premio, la forma en que Ande le susurró algo al oído a Kerem, la forma en que se tomaron de la mano mientras agradecían al público, fue simplemente mágico. Era como si estuvieran en su propio mundo, ajenos a las cámaras y al público. Era un momento de celebración, de reconocimiento, pero también un momento de intimidad compartida. En esos eventos públicos, su lenguaje corporal lo decía todo. Las manos que se rozaban accidentalmente, los hombros que se tocaban al caminar, las miradas que se cruzaban por encima de las cabezas de los demás. Eran pequeños detalles, sí, pero eran detalles que revelaban la profundidad de su conexión. Ahora, hablemos de la serie. Senkalkapm estuvo llena de momentos épicos entre Eda y Serkan. Pero más allá de los besos robados y las declaraciones de amor apasionadas, hubo pequeños detalles que marcaron la diferencia. Esas miradas intensas que se decían más que 1000 palabras, esos roces accidentales que encendían la chispa, esos momentos de vulnerabilidad donde se mostraban tal como eran. Estos detalles, que a menudo pasaban desapercibidos para el espectador casual, eran los que realmente hacían que la relación entre Eda y Serkan fuera tan creíble y conmovedora. Recuerdo la escena en la que Eda le confiesa a Serkan que tiene miedo de enamorarse. La forma en que Ande interpretó esa escena fue simplemente brillante. Se podía sentir su vulnerabilidad, su miedo, su deseo de amar y ser amada. Y la forma en que Kerem la miraba, con tanta comprensión y ternura, que hacía creer que realmente la amaba. Era una escena muy sencilla, pero llena de emociones que te llegaban al corazón. Esa capacidad de transmitir emociones complejas con una simple mirada, era una de las mayores fortalezas de Kerem y Ande como actores. ¿Y qué decir de la escena de la lluvia? La escena de la lluvia. Un clásico de las series románticas, pero que en Senkalkapm alcanzó un nivel superior. La química entre Kerem y Ande era tan palpable que podías sentir la lluvia en tu propia piel. La forma en que se miraban, la forma en que se besaban, la forma en que se abrazaban bajo la lluvia, era simplemente perfecto. Era como si el tiempo se detuviera y solo existieran ellos dos. La lluvia, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en un elemento que intensificó su conexión, que lavó todas las barreras y los dejó expuestos a sus verdaderos sentimientos. Pero más allá de las escenas románticas, también hubo momentos divertidos y alocados que hicieron que la serie fuera aún más especial. Recuerdo la escena en la que Eda y Serkan se disfrazan para infiltrarse en una fiesta. Los disfraces eran ridículos, pero la forma en que Kerem y Ande interpretaron la escena fue hilarante. Se notaba que se estaban divirtiendo mucho y eso se transmitía al público. Esos momentos de comedia, esos instantes de pura diversión, eran un recordatorio de que el amor también puede ser alegre y espontáneo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los momentos de pasión descontrolada. Esos besos apasionados, esos abrazos intensos, esos momentos de cercanía que te dejaban sin aliento. Kerem y Ande tenían una forma única de transmitir la pasión en la pantalla. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que venía del corazón. Esa intensidad, esa química palpable, era lo que hacía que sus escenas románticas fueran tan memorables. Recuerdo la escena del primer beso real entre Eda y Serkan. La tensión era palpable, la atmósfera estaba cargada de electricidad, y cuando finalmente se besaron, fue como si el universo entero explotara. Era un beso apasionado, desesperado, lleno de amor y deseo. Un beso que definía la relación entre Eda y Serkan. Era un momento catártico, una liberación de todas las emociones contenidas, un punto de inflexión en su historia de amor. Pero la magia de Kerem y Ande no se limitaba a sus escenas románticas. También brillaban en las escenas más cotidianas, en los momentos más simples. La forma en que se reían juntos, la forma en que se preocupaban el uno por el otro, la forma en que se apoyaban en los momentos difíciles, todo esto contribuía a crear una imagen de una pareja real, de una pareja que se amaba de verdad. Y aunque su relación llegó a su fin, los momentos épicos que nos regalaron Kerem y Ande, tanto dentro como fuera de la pantalla, seguirán vivos en nuestra memoria. Nos demostraron que el amor verdadero existe, que la química es real, y que a veces la ficción puede superar la realidad. Nos inspiraron a creer en la magia del amor, a buscar conexiones genuinas, a no conformarnos con menos de lo que merecemos. En resumen, hemos repasado algunos de los momentos más épicos y llenos de pasión entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, esos instantes que tal vez no habías notado pero que sin duda contribuyeron a la magia de su relación y al éxito de Senkalkapm.
Desde las miradas cómplices en las entrevistas hasta los besos apasionados en la serie, hemos recordado por qué esta pareja nos enamoró. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado perdurará en la memoria de todos sus fans. Su química, su talento y su pasión nos seguirán inspirando durante muchos años. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál fue su momento favorito de Kerem y Ande. Déjenlo en los comentarios. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande y, por supuesto, suscribirse a mi canal para más contenido sobre sus series y celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Hasta la próxima.